Muy buenos días, hoy nos acompaña Isabel Rivadulla, directora de Comunicación y Marketing de Signus. Muy buenos días, Isabel, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Yo quería saber cómo cómo fueron tus comienzos en Signus y cuáles han sido los principales retos a los que te has enfrentado. Bueno, pues yo comencé en Signus hace casi 17 años, que realmente es cuando casi estaba empezando a andar la empresa, ¿no? Signus es una empresa, una sociedad limitada, pero es una entidad sin ánimo de lucro. Y es una entidad sin ánimo de lucro porque nace por una obligación legal que establece un Real Decreto que obliga a todos los productores de neumáticos, fabricantes e importadores a garantizar la correcta gestión de los neumáticos al final de su vida útil. Es decir, esos neumáticos que ellos han introducido en el mercado español tienen que garantizar que van a recibir una correcta gestión ambiental. Y por eso nace Signus. Con lo cual, bueno, pues yo estoy casi desde el principio y para mí el principal reto que tuve cuando llegué pues fue que no existía un departamento de comunicación porque el foco estaba sobre todo en operaciones y un poco en las relaciones con las comunidades autónomas y en buscar sobre todo alternativas para estos neumáticos, puesto que al principio no había ni siquiera instalaciones suficientes para esta gestión. Con lo cual mi desafío fue poner en marcha pues, lo que es la comunicación de esta empresa. ¿Y cuál es el propósito, ¿no?, de Signus actualmente? Bueno, Signus nace con un propósito que ya marca ese Real Decreto, es decir, ese propósito de garantizar que los neumáticos que se ponen en el mercado reciban una correcta gestión ambiental, además con el desafío de que esos neumáticos a partir del año 2006 no podían terminar en vertedero. Hay otros residuos que tienen esa posibilidad, aunque cada vez menos porque vamos hacia el vertido cero, pero nosotros desde el principio teníamos el hándicap de que el neumático no podía terminar en el vertedero. Y otro hándicap es que el neumático hoy por hoy, aunque ya se está trabajando en ello, no sirve para fabricar nuevos neumáticos, con lo cual teníamos que poner en marcha un montón de instalaciones y una infraestructura suficiente para gestionar pues, los 16, 17 millones de unidades de neumáticos que se ponen en el mercado todos los años y además pensar en qué íbamos a transformar esos materiales, en qué los íbamos a utilizar y aplicar. ¿Cuál crees, con toda la experiencia que tú tienes en este sector, el reto principal que se enfrenta una compañía en el ámbito de la sostenibilidad? Bueno, pues dependiendo un poco en el punto en el que se encuentre esa compañía. Es decir, hay compañías que ya nacen con la sostenibilidad dentro de su estrategia o con algún aspecto de la sostenibilidad dentro de su estrategia, como es nuestro caso, porque nuestro caso es una empresa que nace con un foco en el tema ambiental, ¿no? Pero no hay que olvidar que la sostenibilidad engloba también una buena gobernanza de la empresa y además aspectos sociales, que es lo que impacta a tu empresa en todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, para las empresas que más o menos lo tienen y que su actividad va un poco enfocada hacia eso, quizás lo tienen más fácil, ir incorporando esos otros elementos. Para compañías que a lo mejor están un poco más verdes, y verdes en el mal sentido, en estos temas, pues quizás el desafío es más grande, porque implica un cambio incluso en el modelo de negocio, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo la nueva regulación incluye el sector textil y les obliga, por ejemplo, a crear una empresa como Signus, un scrap, para gestionar el residuo textil, ¿Sí? Pero esto también, aguas arriba, les implica pues, que probablemente tengan que gestionar y generar menos producto para que al final no termine ese residuo en vertedero, que no debería, y además que esos excedentes que hasta que se aprobó esa ley podían quemarse, pues ahora está prohibido. Con lo cual, ¿qué iba a implicar? Pues que probablemente empresas que generaban mucho producto de venta en diferentes plataformas o incluso en tiendas, pues probablemente ahora tengan que repensar ese modelo y decir, bueno, pues en lugar de hacer 2 millones de camisetas, pues tengo que hacer 245 porque son las que realmente vendo cada año. Claro. Isabel, además de Signus, eres socia cofundadora de WAS. Cuéntanos un poco qué es esto, cómo es el papel de la mujer en todo este ámbito de la sostenibilidad. Bueno, WAS es un proyecto muy bonito que nace pues, justo antes de la pandemia. Llevábamos varios años, varias personas que trabajamos en el ámbito de la sostenibilidad, pensando en que sería importante unirnos
para realmente poner en valor la sostenibilidad. Hoy ya la sostenibilidad suena fuerte, Europa nos ha marcado unas líneas en las que todas las empresas tienen que tener una estrategia de sostenibilidad e incluso hacer informes financieros, pero también informes de sostenibilidad, pero esto antes del 2020 era impensable. Entonces nosotros realmente nos frustrábamos pensando la poca importancia que se le estaba dando a la sostenibilidad desde las empresas. Y nuestro objetivo era elevar la sostenibilidad a los primeros niveles de decisión de las empresas y bajo el talento femenino y el liderazgo femenino. ¿Por qué? Porque realmente ahora ya hay más gente que está ocupándose de estos temas relacionados con la sostenibilidad, pero nos dábamos cuenta de que la mayor parte de los casos éramos mujeres las que liderábamos la sostenibilidad de las empresas. Entonces, bueno, pues nace un poco con este propósito. Es verdad que se han ido sumando muchas mujeres a WAS, ahora somos cerca de 300 mujeres ya, de diferentes ámbitos, de diferentes sectores y organizadas en grupos de trabajo porque realmente cada una pues tenemos intereses diferentes en temáticas como es la economía circular, el agua, pues las ciudades y el territorio, el cambio climático, la comunicación, la reputación, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos hemos ido constituyendo en grupos y bueno, y año a año vamos sacando informes, yo creo que bastante interesantes para compartir con todo el mundo. Muy interesante. Y volviendo un poco a Cygnus, que es una de las entidades pues, bueno, más importantes, ¿no?, en el reciclaje de neumáticos, ¿cuál crees que son los mayores desafíos que se enfrentan en este sector? Bueno, tenemos muchos desafíos y además con los años que normalmente vas solventando esos desafíos, los vas afrontando y solucionando, pues nos van apareciendo nuevos desafíos. El primero que tuvimos, como te comentaba al principio, era que no había instalaciones suficientes para gestionar todos los neumáticos. Hoy ya las tenemos. Pero el siguiente desafío es que estos neumáticos no sirven para fabricar nuevos neumáticos. Sin embargo, a los fabricantes de neumáticos que tienen un compromiso de incorporar y de hacer y de utilizar materiales sostenibles y por supuesto que lo que más les podría gustar es utilizar productos procedentes de neumáticos fuera de uso para fabricar nuevos neumáticos, se está trabajando en ello, todavía no lo hemos logrado. Ahí creemos que la pirólisis, que es el reciclaje químico, es el futuro, pero hoy por hoy en España solo una planta o dos, pero bueno, una planta está logrando conseguir producto que puedan incorporar los fabricantes en el proceso de fabricación. Y yo creo que en pocos años pues, veremos nuevas plantas, nuevos negocios, nuevas oportunidades, pero para eso también hace falta un poco más de desarrollo tecnológico, ¿no?, en este sentido. Y después tenemos otro desafío que va también un poco relacionado con esto que te acabo de comentar, y es que la principal aplicación que tiene el caucho reciclado hoy en día es como relleno de campos de fútbol de césped artificial. Bueno, o de fútbol o de rugby, césped artificial. Desde el año pasado la Unión Europea prohibió el uso no de esto ni porque sea peligroso ni nada por el estilo, sino que ha metido dentro de la clasificación de microplásticos cualquier partícula, cualquier polímero con un tamaño inferior a 5 milímetros y entra el caucho reciclado que utilizamos como relleno dentro de esta definición. Con lo cual, a partir del año 2031, o buscamos alternativas con otro tipo de tamaños para el césped artificial, o nosotros vamos a tener el problema de que hay unas 60.000 toneladas de caucho reciclado que vamos a tenerle que buscar otro destino. Y además, para los campos de fútbol van a tener que buscar otro material, porque hoy por hoy no existe un material que cumpla las prestaciones técnicas que realmente confiere el caucho. Hay otras alternativas como la fibra de coco, el corcho y demás, pero da muchos problemas, pues, por ejemplo, cuando llueve pues el corcho flota. Bueno, y entonces, bueno, pues yo creo que vamos a tener que buscar soluciones en todos los frentes. ¿Y cómo ves tú el futuro del reciclaje en España y en Europa en general? Bueno, yo creo que España y Europa, aquí englobo España dentro de Europa, Europa es un referente a nivel mundial en el reciclaje. Desde Europa las políticas, que yo creo que es lo más importante, y toda la regulación que hay, que a veces nos asfixia un poco porque tenemos que ir muy rápido, ¿no?, cambiando pues, el modus operandi de muchas empresas por todo el tsunami regulatorio que tenemos, realmente es la que nos está marcando los caminos para mejorar y para cumplir y para llegar a ese año 2030-2050 de una Europa descarbonizada. El reciclaje es importante y juega un papel muy importante.
importante en este sentido. Y realmente, poco a poco, vamos teniendo cada vez objetivos mucho más exigentes por parte de España en el Plan Nacional de Residuos como Europa. Ahí vamos muy acompasados. Yo creo que vamos por el buen camino, tenemos todavía que trabajar mucho, sobre todo en la concienciación ciudadana, porque muchas veces comentamos entre diferentes scraps, Ecovidrio, Coembes, Sí. Sigre, todos los que somos muchos, comentamos que ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo sabe que tiene que clasificar, todo el mundo tiene que separar. Sin embargo, siguen existiendo bulos y siguen existiendo falsas creencias de que todo va lo mismo, que no se recicla. Entonces, esto hay que cambiarlo y quizás hay que informar más al consumidor de cuál es su papel, en el sentido de que tú, cuando compras un bote, una lata de cualquier refresco o una botella de vino, por ejemplo, no dices, bueno, pues lo voy a tirar a cualquier sitio porque esto al final no lo recicla. No, es que tú además has pagado un pequeño importe que paga toda la gestión de ese envase o de ese medicamento o de esa bombilla o de cualquier producto que compres. Entonces, cuando no lo tiras a donde lo tienes que tirar, estás tirando tu dinero a la basura. Y después, que es muy importante el papel que ejercemos todos los ciudadanos, que también es verdad que debemos de saber a qué va destinado eso, es decir, no solo se recicla, sino en qué se convierte eso y para qué utilizamos esos materiales. Porque no olvidemos que todos los productos, cuando se reciclan, es porque tienen un valor que luego van a permitir no depender de otros países, por ejemplo, para poder fabricar nuevos productos, sino que nosotros vamos a tener nuestra propia minería, ¿no? en España o en Europa. Qué bueno, muy interesante. ¿Y qué papel crees que juegan las nuevas tecnologías, las redes sociales en todo este ámbito? Bueno, las redes sociales, si hablamos un poco de la comunicación en este sentido, pues juegan un papel importantísimo, pero también un papel peligrosísimo, porque muchas veces, pues a través de las redes se difunden cosas que no son del todo ciertas. Parece que ahora todo el mundo se informa a través de las redes sociales y yo creo que hay que tomarse las redes sociales como un buen foco de comunicación, pero sabiendo de dónde viene esa información. Casi todos, por ejemplo, en el caso de los scraps, todos tenemos nuestros perfiles en redes sociales y yo creo que cuando te quieres informar de algo sobre un residuo concreto, por ejemplo, pues la mejor fuente de información es ir al origen principal, a la fuente principal, y luego que seamos un poco críticos, es decir, cuando escuchamos o leemos información en diferentes medios de comunicación o en diferentes perfiles sociales, siempre vayamos a cotejarlos, porque yo creo que ahora incluso en los medios hay una sección de bulos que intentan contarnos lo que es verdadero y lo que es falso, con lo cual cada vez hay más cosas verdaderas y muchas falsas, entonces no nos lo creamos todo. En términos de sostenibilidad, ¿qué objetivos tiene Signus a medio y largo plazo, ¿no? Pues para mejorar lo que es el proceso de reciclaje y reutilización de neumáticos? Bueno, nosotros ya estamos trabajando mucho en términos de sostenibilidad, sobre todo, por ejemplo, en el aspecto de la medición de la huella de carbono. Vale. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo un poco a medio y largo plazo? Pues intentando implicar a también los gestores, a toda la cadena de suministro, a la cadena de valor en la gestión de los neumáticos, ¿no? Esto es muy importante. Cuando cualquier entidad mide su huella de carbono, al final no solo te tienes que quedar en el alcance 1 o 2, tienes que pasar al alcance 3, que es donde hay más huella de carbono, más impacto, y al final implica no solo lo que tú hagas como entidad, sino también a terceros que trabajan contigo. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, en todo lo que son los pliegos de condiciones de los contratos, tanto para la recogida como para la gestión, obligamos a los gestores a medir su huella de carbono, a compartirla con nosotros y, de alguna manera, a reducir esa huella de carbono, ¿no? Esto un poco en el plano más ambiental y más de huella de carbono en términos generales. Luego tenemos también un poco la parte social, ¿no? Que no hay que olvidarla nunca, yo siempre la subrayo, porque muchas veces la sostenibilidad se identifica directamente con la parte ambiental. Y hay una parte social. Tenemos que tener muy en cuenta el impacto que todas las empresas tenemos a la hora de trabajar, tanto en puestos de trabajo que se generan, pues lo que te comentaba también antes con la creación, pues a lo mejor de nuevas instalaciones en reciclaje químico, pero también cuidar lo que ya existe, ¿no? Todo ese impacto. Y bueno, y un montón de cosas en las que tratamos de trabajar, pues también desde esos ámbitos, tanto social como ambiental y de la propia compañía. ¿Y consideras que hay algún cambio o algún avance que sería necesario que se implantase o se hiciese, ¿no? Para que el reciclaje de neumáticos o el reciclaje en general fuese más eficiente?
Bueno, nosotros tenemos muy buenos datos de gestión y de reciclaje, porque nosotros, a diferencia de otros residuos, Ujú. que muchas veces en España se recicla el no sé cuánto por ciento de X. Sí. Nosotros podemos decir que en España el 100% de los neumáticos que nos declaran son Ujú. gestionados de una manera adecuada. Incluso gestionamos a veces más, porque hay neumáticos que no declaran los productores, que nos los encontramos en el flujo de gestión, los recogemos y los gestionamos. Pero en ese sentido yo creo que tenemos que estar muy satisfechos. Es verdad que luego hay otra parte, que es la de reutilización. Desde España y Europa se marcan unos objetivos demasiado ambiciosos, y demasiado porque el neumático, no olvidemos que para reutilizar, o sea, que la reutilización puede poner en riesgo la seguridad del vehículo. Es decir, nosotros no podemos seleccionar y decir al ciudadano: oiga, alargue la vida útil, no cambie usted el neumático, porque Claro. podemos poner en riesgo la vida de esa persona. Ujú. Lo Desde que sí luego. podemos decir, y de hecho en la Semana de la Prevención de Residuos, que es la tercera semana de noviembre, siempre ahí ponemos el foco en la importancia que tiene un correcto mantenimiento de los neumáticos. Esto en el Ujú. ámbito de la reutilización. Y del reciclaje, pues tenemos ahora el desafío de que realmente funcione ese reciclaje químico, esa pirólisis de la que tanto se habla, de la que cada vez se habla más en Europa y en todo el mundo, y realmente ese sería el ideal para que todos esos productos que se obtienen del neumático viejo pues Sí. formen parte de la fabricación de los neumáticos nuevos. Ujú. Isabel, y después de toda esta expertise que tienes, ¿no?, en el mundo de la sostenibilidad, ¿qué consejo le darías, ¿no?, a las nuevas generaciones que están llegando y que tienen que tener conciencia sobre lo que es el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, la gente joven, las nuevas generaciones, tienen que tener claro que el futuro ya está en sus manos. Nosotros ya, no digo que estemos de salida, que aún nos quedan unos años para salir, pero sí que es un momento muy bonito de transformación. Yo creo que el mundo se está cambiando. Estamos ahora mismo en un momento en el que, entre jóvenes y gente más mayor, que unos somos más activos y con ganas de cambiar las cosas y otros no, tenemos entre todos que juntarnos para hacer de este mundo un mundo, ya no digo mejor, sino un mundo viable, ¿no?, para todos, porque a veces esto suena a utopía, pero esa es la verdad. Estamos viendo en los últimos tiempos todo lo que está pasando en España, con las danas, con huracanes en el Mediterráneo, con fenómenos meteorológicos que eran impensables hace unos años. Que Totalmente. es verdad que ha habido desbordamientos en el año 57, como se ha dicho, por supuesto, pero no están sucediendo, estos fenómenos no hayan sucedido hasta ahora. Con lo cual, tomemos conciencia, creamos a los científicos de lo que nos están contando, y trabajemos, jóvenes y mayores, en hacer de este mundo y de este país en el que estamos nosotros un país habitable, porque en muy pocos años, a lo mejor, todas estas zonas que se están inundando no van a ser habitables. Entonces, trabajemos todos juntos en ello. Pues nada, Isabel, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en Vida Televisión. Nos quedamos con estos consejos y muy próximamente en nuestro canal. Muchísimas gracias.